Muy bien, ya grabando. Bueno, hoy día toca hablar sobre porfirinas, ¿ya? ¿Todos escuchan o se necesita esto? Igual. Ah, ya, ok. Así que ya vamos. Muy bien, la fuente de esta presentación es del Harper y es del Lippincott, dos buenas fuentes realmente. Este, no hay contradicciones entre ellas, así que eso está muy bien. Bueno, lo primero que tienen que saber es que nosotros vamos a tomar de las proteínas el nitrógeno y finalmente si vamos a excretar algo va a ser urea, amonio, entre otras, ¿no? Pero lo que nos va a servir es este pool de aminoácidos, ¿ya? Este pool de aminoácidos que nos va a dar proteínas de recambio para nuestras propias células, pero más o menos 30 gramos al día nos va a servir para sintetizar otros productos especializados como estas porfirinas de las que vamos a hablar ahora. Bueno, ¿qué son estas porfirinas? Son en realidad metaloporfirinas, así las tenemos que ver, porque tienen una afinidad por asociarse con metales, ¿ya? Entonces son compuestos formados por la unión de cuatro anillos pirroles, ¿ya? Que mediante un puente metino, bueno, están enlazados, ¿no? Y esto forma complejos con metales. De hecho, ustedes se acuerdan un ejemplo, el grupo hemo, claro, el grupo hemo. Entonces vamos a hablar sobre qué es un pirrol. Es un anillo, ¿ya? Cuando vemos un anillo, de inmediato tenemos que pensar en aromatización, pero eso ya es química, ¿no? O sea, no es bioquímica. Y aromatización es la estabilización o la búsqueda de la estabilidad de una molécula, ¿ya? Y es un anillo heterocíclico. ¿Por qué heterocíclico? Porque todos son carbones, pero uno de ellos es otra cosa, ¿no? En este caso es nitrógeno. Bueno, entonces, ¿cómo se describe esto? Eh, estos, estas pirimidinas de las que vamos a hablar tienen cuatro anillos, están nominados con números romanos, como los podemos ver ahí, ¿no? Y también vamos a ver que va a estar etiquetado del 1 al 8 la ubicación de los hidrógenos, ¿ok? Eso es lo que vamos a tener. Bueno, esas son las porfirinas encontradas en todo el cuerpo humano. Ahora, ¿cuál es la importancia de estas proteínas hemo? Aquí están algunas. La hemoglobina es la más importante, es la que más conocemos nosotros, ¿no? La otra que conocemos también es la mioglobina. En sí todas las hemos visto en clases. Y una que va a tomar importancia acá va a ser el citocromo P450, ¿ya? Que bueno, va a tener que ver con la hidroxilación de xenobióticos. Principalmente el metabolismo de los fármacos. Yo a ustedes les he dicho, por ejemplo, que se bajen una aplicación para ver fármacos. ¿Cómo se llama? Hipócrates. Hipócrates. Entonces ahí van a poder ver que la mayoría de fármacos, en realidad no sé cuánto por ciento de fármacos, pero probablemente el 70% pasen por ese metabolismo de citocromo P450. Bueno, la porfirina 3 es la más importante. Tiene una situación asimétrica en el anillo 4 o en el anillo D, así lo llaman en el Lippincott. Bueno, y la hemoglobina, perdón, y el hemo pues es un grupo prostético para la hemoglobina, mioglobina, o sea, es un grupo que va a intercambiar con estas otras globinas. Y finalmente los porfirinógenos que vamos a hablar acá, porque hoy día vamos a hablar sobre todo la síntesis del grupo M, cómo se va a sintetizar. Entonces vamos a ver intermediarios, ¿no? Que van a ser estos porfoilinógenos, o porfirinógenos, perdón. Bueno, acá está la representación de Fischer. Acá podemos ver exactamente lo que les acabo de decir, los cuatro anillos, ¿no? Y la numeración del 1 al 8 de los hidrógenos, ¿ya? Y al lado derecho ustedes van a ver lo mismo, pero esta numeración está reemplazada por A's y P's. A es de acetato y P es de propionato. Ahora, ustedes, si se dan cuenta, del 1 al 8 es como las manecillas de reloj,
O sea, va en ese sentido. Entonces, igual, en esta representación con A y P, con acetato y propionato, tenemos AP en el 1, AP en el 2, en el 3 AP, pero en el 4 cambia, ¿no? Tenemos PA. Bueno, ese tipo de porfirina es tipo 3, ¿ya? Es una porfirina asimétrica. Es la más importante de la naturaleza, ¿ya? Es la más abundante. Es la que está incluida en el grupo hemo, ¿ya? Entonces, básicamente toda esta presentación, que en realidad no dura más de una hora, se trata del grupo hemo y por ende se trata de porfirinas tipo 3, ¿ya? Acá otra vez la representación de Fischer, ¿ya? De nuevo, con esta representación de porfirinas tipo 3, ¿no? Pero esta vez nos habla de otros intermediarios que son la uroporfirina 3 y la coproporfirina 3, ¿no? Bueno, esta vez el acetato se ha cambiado por metano, ¿ya? En la coproporfirina. Bueno, y finalmente vamos a ver cuál es el precursor del grupo hemo. El precursor del grupo hemo es la protoporfirina 3, ¿ya? Que ustedes ahí ven que dice 9. Bueno, si ustedes revisan el Lippincott, la llaman 9. Y bueno, en el Harper explican por qué Fischer, que el que estudió estas moléculas, tenía otra clasificación y la llamaba 9. Pero, digamos, es mucho mejor llamarlas como el tipo de la porfirina que es, ¿no? Que es la protoporfirina 3. Y esto finalmente, gracias a esta ferroquelatasa, ¿no? Que va a unir al fierro, va a incluir al fierro en el medio de este compuesto, ya finalmente va a formar el grupo M. Ya. Muy bien. Las porfirinas. Bueno, ya se los acabo de decir que la porfirina 3 es la más importante en los humanos. Es una situación asimétrica en el anillo D o anillo 4. ¿Qué más? A ver. Metabolismo de las porfirinas. Ya lo acabamos de hablar, ¿no? Que las porfirinas se tienden a unirse a iones metales, usualmente el fierro. Que finalmente la protoporfirina es el precursor, que está formado por un anillo tetrapirrol, o sea, hay 4 anillos ahí, ¿no? Y el centro es con fierro. Y estas hemoproteínas son rápidamente degradadas, ¿no? La hemoglobina, por ejemplo, se sintetizan todos los días 6 a 7 gramos para recuperar o reemplazar lo que se ha perdido. O sea, por el recambio de la hemoglobina o de los eritrocitos. Ahora sí vamos a empezar en la parte, digamos, más importante de la exposición, que es cómo se forma el grupo M. Para eso necesitamos dos compuestos. Es el succinil-CoA, ¿no? Que va a ser o va a provenir del ciclo del ácido cítrico, ¿no? Y es la glicina, que es un aminoácido no esencial, ¿no? No esencial. Entonces, la unión de estos dos nos va a dar finalmente este delta-aminolebulinato. Bueno, si queremos ver o si queremos saber en dónde se sintetiza más, ¿no? Se sintetiza mucho más en las células eritroides, ¿ya? En un 85% es donde se sintetiza el LEM, ¿no? En el restante se va a sintetizar en el hígado, ¿ya? Y en su mayor parte pues va a ser utilizado para el citocromo P450. Bueno, vamos a ver un gráfico acá. Ok, este gráfico es del Harper, si ustedes han revisado antes de venir. Solamente le he agregado ahí mitocondria y citosol, es para que nos ubiquemos en dónde están las enzimas. Bueno, yo siempre les he dicho que cuando vamos a estudiar una reacción, ¿no? Lo más importante es ubicar cuáles son las enzimas que generan esta reacción y finalmente es tener en mente o tener en cuenta el producto final,
¿no? Eso es lo más importante. Ahora, la localización también llega a ser importante para identificar qué células pueden desarrollar esa reacción y qué células no pueden desarrollar esa reacción, ¿no? Entonces, vamos a tener que el succinil-CoA con la glicina, gracias a la ala sintetasa, que es aminolebulinato sintetasa, ¿no?, va a formar este intermediario que es amino beta cetoadipato, ¿no? Y de nuevo, gracias a la ala sintetasa, vamos a formar este aminolebulinato que va a ser conocido en toda la clase como ALA o ALA. ¿Ok? Y eso va a ser en la mitocondria. Luego este ALA, ¿no?, gracias a la ALA deshidratasa, o sea, va a perder agua en el citosol, se va a transformar en este porfobilinógeno, ¿no? Pero son dos moléculas de ALA. ¿Ok? Bueno, este porfobilinógeno lo vamos a conocer como PBG en el resto de la exposición, probablemente en el examen, como resumido, ¿no? Bueno, esta ala deshidratasa es una enzima que contiene zinc, ¿ya? Y es muy sensible a los iones pesados, perdón, a los metales. En una intoxicación por plomo, ¿ya?, esta ala de hidratasa se vería inhibida, ¿ok? Y eso interrumpiría la síntesis de la que estamos hablando ahora del grupo M, ¿ya? O sea que es peligrosa, por eso es peligrosa la intoxicación con plomo. Ahora vamos a ver otra gráfica que nos indica básicamente lo mismo, cómo la glicina con el succinil-CoA se unen gracias a la ala sintetasa tipo 1. Esta vez ya nos dicen que hay un tipo 1, un isómero de esta enzima, ¿no? Pero esta vez ahí nos dan un dato adicional. ¿Qué dice ahí? ¿No leen? ¿Qué es lo adicional que nos dan en esa gráfica? Dice que el M inhibe el ala sintetasa o sintasa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el producto final, o sea, va a inhibir, claro, la reacción, la primera reacción de esta producción, ¿no? Y bueno, nos reafirma lo que les acabo de decir, que luego de esta formación de ALA o ácido aminolebulínico, vamos a tener la participación de ALA deshidratasa o ALA de hidratasa, y esto va a ser inhibido por el plomo, ¿no? Entonces, solamente para que lo recuerden, ¿no?, el ala sintasa está en la mitocondria y el ala de hidratasa en el citosol, ¿no? Y el producto final es, ¿cómo se llama? Porfobilinógeno, ¿no? Ya, ok. Entonces, habíamos dicho que hay el hecho de saber si es que esta enzima esté solamente en la mitocondria, nos dice de que un eritrocito maduro, el cual no tiene mitocondria, no podría producir el grupo M, ¿ya? Entonces, esto solamente se va a ver digamos, en los eritrocitos inmaduros que están en la médula ósea. Entonces, la producción principal del grupo M va a ser en la médula ósea. Bueno, el tejido eritroide va a tener ALA2, ¿ya? ALA sintasa ALA2, va a producir ALA2 y este gen va a ser localizado en el cromosoma X, ¿ya? Cuando hay una pérdida de esta función, va a resultar en una enfermedad que se llama anemia sideroblástica ligada al cromosoma X. Como ustedes saben, esto igual está grabando, pero yo les recomiendo anotar lo que consideren más importante o lo que yo les señale como más importante. Bueno, así como necesitamos 2 ALA, vamos a necesitar 4 porfobilinógenos, ¿ya? Y esto gracias a una enzima que la vamos a agrupar, vamos a llamarla solamente como si fuera uno, que es el uroporfirinógeno, que ustedes ven como uroporfirinógeno 1 y 3, ¿no? No vamos a tomar en cuenta
esta formación intermedia, si no vamos a tener en cuenta los productos finales de acá, que vamos a tener como producto final el uroporfirinógeno tipo 1 y el tipo 3. Bueno, el tipo 1 es de una ciclación espontánea, ¿ya? Esto no es muy importante para la naturaleza, no es lo natural que así suceda, ¿no? Entonces vamos a requerir del uroporfirinógeno sintasa tipo 3, y esto sí nos va a dar la formación. Sí recuerdan que yo les dije que el tipo 3 es lo más importante a nivel biológico, ¿no? Entonces, en condiciones normales vamos a tener uroporfirinógeno exclusivamente del tipo 3, ¿no? Pero en ciertas porfirias vamos a tener este isómero de tipo 1. Bueno, hasta ahí yo no les he dicho qué es porfiria. ¿Ustedes saben qué es porfiria? ¿No? Es un defecto en el metabolismo o en la síntesis del grupo M, ¿ya? Es un defecto en la síntesis. Entonces, este defecto puede ser a cualquier nivel enzimático de esta cascada de pasos de las que vamos a hablar ahora. Entonces, digamos que este defecto sería del uroporfirinógeno sintasa 3. Entonces, obviamente tendríamos un acúmulo de esta ciclación espontánea que sería del uroporfirinógeno tipo 1, ¿no? Entonces, esto nos sirve para poder diagnosticar la enfermedad de porfiria, ¿no? Entonces, solamente para que lo recuerden, ¿no? La enzima uroporfirinógeno sintasa y la enzima uroporfirinógeno 3 sintasa, ¿no? Van a formar un producto normal que es el uroporfirinógeno 3. Bueno, notemos que estos uroporfirinógenos tienen anillos pirroles, pero que están conectados con un puente metileno, ¿ya? Estos no van a formar un sistema de anillos conjugados, y esto es importante porque esto hace que estos compuestos sean incoloros, ¿ya? Acá estamos hablando un poquito del color, ¿ya? Sin embargo, este porfirinógeno está predispuesto para una rápida autooxidación y formarse como su respectiva porfirina, y esta sí tiene color. Es importante esta oxidación, ¿ya? Que puede ser catalizada por la luz, porque esto va a hacer que nosotros utilicemos métodos diagnósticos que tienen que ver con absorbancia, ¿no? Con espectrofotometría, para detectar cuál es el acúmulo de diferentes sustancias en diferentes enfermedades. Bueno, finalmente vamos a tener estos dos productos. El primero que ustedes ven es el uroporfirinógeno 1, que va a ser gracias a una ciclación espontánea, ¿no? Y el segundo producto va a ser el uroporfirinógeno 3. Entonces, ambos, gracias a la uroporfirinógeno decarboxilasa, van a pasar a ser coproporfirinógenos. Bueno, no sé si ustedes lo relacionen, pero bueno, uro pues viene de orina, ¿no? Y copro viene de heces, ¿no? Esto finalmente tiene que ver con el color de nuestra orina y con el color de las heces. Bueno, y esta transición va a ser gracias a esta enzima uroporfirinógeno decarboxilasa. En este caso, el acetato, los grupos acetatos, cuando pasan de uro a copro, se intercambian o se sustituyen por grupos metilo, como ya lo acabo de decir. Bueno, y finalmente este coproporfirinógeno vuelve a la mitocondria, ¿ya? Todo el proceso posterior a la sintasa, ¿no? Ya se realizó en el citosol, ¿no? Y finalmente este coproporfirinógeno vuelve al lugar de origen para seguir siendo metabolizado. Y acá otro gráfico, ¿no? Entonces tenemos desde el porfobilinógeno, vamos a tener esta uroporfirinógeno 3 como resultado. Del uroporfirinógeno, esto va a ser en el citosol, va a pasar a ser un coproporfirinógeno gracias a una decarboxilasa. Miren cómo pierde CO2, ¿no? Y ya como coproporfirinógeno,
vamos a tener el protoporfirinógeno 3, la protoporfirina 3 y finalmente el grupo M. ¿Ok? Y estas tres enzimas, que es la coproporfirinógeno oxidasa, el protoporfirinógeno oxidasa también, y la ferroquelatasa, van a estar en la mitocondria y finalmente ahí es donde se va a formar el grupo M. ¿Qué otro nombre le pondríamos a esta ferroquelatasa? ¿Qué creen? ¿Qué le pondrían? ¿Algo más fácil? M-sintasa. No, más fácil. M-sintasa. Así también se llama. Bueno, acá tenemos igual síntesis de protoporfirina 9, esto ya lo hemos visto. Es básicamente un recordatorio, ¿no? Protoporfirinógeno va a ser uroporfirinógeno 3, finalmente. Acá en este gráfico del Lippincott no toman en cuenta esa ciclación espontánea del uroporfirinógeno tipo 1, ¿no? Sino simplemente van a tomar en cuenta que es lo más importante, que es el tipo 3. Y este uroporfirinógeno tipo 3 va a pasar a ser coproporfirinógeno, que finalmente va a ser el protoporfirinógeno 9, ¿no? Que es el precursor ya del EM. Si ustedes se dan cuenta, en la unión del anillo del coproporfirinógeno 3 de los anillos versus la unión de los anillos del protoporfirinógeno 9, que también es el 3 al final, ¿cuál es la diferencia? Es el doble enlace, hay un doble enlace en esa. Ya, ese doble enlace va a ser una característica principal para el color que va a dar la molécula, finalmente. Muy bien, solamente para recordar entonces, las enzimas mitocondriales han sido acá el ala sintasa y luego las otras que pertenecen al segundo grupo, o sea, son las que vuelven a trabajar luego de un proceso en el citosol, que son el coproporfirinógeno oxidasa, el protoporfirinógeno oxidasa y la ferroquelatasa o hemosintasa, ¿no? Entonces, yo no conté, no sé si ustedes contaron, pero son 8 enzimas, son 8 pasos, ¿ya? Lo importante de conocer o de tener bien clasificados estos 8 pasos va a ser porque podemos identificar el error enzimático que podría haber en la síntesis del grupo M y finalmente podríamos identificar la mutación en las diferentes porfirias que pueden haber, de las que vamos a hablar. Entonces ahí lo tienen numerados desde el inicio de la reacción hasta la última parte, ¿no? Tenemos ahí señalado nuevamente que el grupo M va a reprimir al ala sintasa, ¿no? Eso ya lo teníamos claro. ¿Y lo del plomo, cómo era? ¿Qué más? A la ala hidratasa. ¿Algo más? Vamos a ver, vamos a ver. Por ahí se me ha pasado algo, creo. Ala de hidratasa. Creo que acá no lo menciona. No, no lo llega a mencionar. Ya. También me parece que inhibe a la M-sintasa, el plomo. ¿Ya? Vamos a revisarlo más adelante. Bueno, entonces solamente para repetirlo, el 85% de la síntesis de M, ¿en dónde se da? En el tejido eritroide. Ya. En el tejido de células, bueno, en las células eritroides precursoras, ¿no? Mejor dicho, precursoras. Bueno, entonces la ala sintasa tipo 1 está en el hígado y la tipo 2 está en el eritrocito, ¿ya? El EM, como ya les acabo de decir, actúa como una molécula represora de la síntesis de ALA S1, perdón, de la síntesis de ALA, y por ende cuando hay una ausencia de hemo, así como nosotros tenemos que la presencia de hemo va a inhibir esta ALA sintasa, la ausencia de hemo va a estimular, ¿ok? Digamos, en una anemia podríamos tener una reacción de estímulo, ¿no?
para producir más grupo hemo. Pero también esto es importante, por ejemplo, si es que el paciente está usando fármacos. Al usar fármacos, ¿qué va a gastar para usar ese metabolismo de xenobióticos? Citocromo P450, ¿no? Entonces va a usar heme, ¿no? Va a gastar. Entonces, como no va a haber heme, vamos a estimular a esta enzima, a la sintasa. Entonces, esto lo que podría hacer es desencadenar una porfiria leve, un ataque de porfiria. Todavía no hemos llegado a esa diapositiva, pero los síntomas de la porfiria se da por el acúmulo de estos productos intermedios que se hace tóxico. Entonces, si no tenemos heme porque hemos tomado un fármaco, vamos a tener una sobreproducción de estos productos hasta el bloqueo, obviamente, enzimático, y esto va a producir algunos ataques de la enfermedad, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a prevenir este incremento o este incremento de ala-sintasa en el hígado? ¿Cómo lo podemos prevenir? Bueno, con la administración de glucosa, tanto como la administración de hematina o hemina, así la llaman en el otro libro, que es la forma oxidada del hemo. Entonces, con eso vamos a prevenir esa estimulación que se podría dar por el uso de drogas. Yo solamente tuve un solo paciente con esta enfermedad, porfiria. Ahorita vamos a ver cuáles son los síntomas y por qué esto puede ser tan confuso para diagnosticar. Bueno, la regulación de la forma eritroide, que es ALA2, ¿no? Difiere del ALA1, dice no se induce por drogas que afectan el ALA-S1 y no es regulada por el hemo. Eso lo mencionan en la bibliografía. Bueno, las porfirinas. Yo les dije que estas tenían color, ¿ya? Que estas tenían color y esta característica era gracias a su cadena lateral, ¿no? Y este doble enlace entre los anillos pirroles, ¿no? Esto era responsable de la absorción y de la fluorescencia, este doble enlace, que es diferente, que está ausente en los porfirinógenos. ¿Okay? Y acá lo podemos ver de nuevo, ¿no? Acá, esto que dice LED es plomo, ¿ya? Entonces, por si acaso, ahí era lo que les dije que también inhibía la ferroquelatasa o hemsintasa, ¿no? Entonces ya tenemos esta inhibición por intoxicación de plomo a 2 niveles. Bueno, ¿cuál es la aplicación médica de que estas moléculas capten color? Que se podría utilizar espectrofotometría para identificar a los precursores en las porfirias. Y además, un dato interesante que he encontrado es que existe la posibilidad de hacer fototerapia. Algunos cánceres pueden captar porfirinas ávidamente y esto, cuando es expuesto a una luz argón, a un láser argón, hace que la célula reaccione y esto produzca citotoxicidad, ¿no? Y el mismo cáncer pues se anule, ¿no? Bueno, las porfirias. Las porfirias son enfermedades raras, en su mayoría son hereditarias, ¿no? En su mayoría son hereditarias, ocasionalmente adquiridas. Ahora, cuando dice ocasionalmente adquiridas, yo imagino que podría ser por una intoxicación de metales, ¿no? Porque obviamente estamos interrumpiendo la síntesis del grupo hemo. Bueno, y esto va a aumentar la excreción de estos productos que se acumulan, ¿no? Intermediarios o precursores de las porfirinas, ¿no? Es un desorden autosómico dominante y es una mutación heterogénea. ¿Qué quiere decir que esto sea un desorden autosómico dominante? O sea, para efectos clínicos. Si ustedes tienen un paciente que sospechan que podría tener una porfiria, que en la historia clínica ustedes van a encontrar que el papá tuvo o la mamá tuvo, exacto, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Lo que sucede también es que como la mutación es heterogénea, cada familia tiene su propia mutación. O sea, también ahí un poco es lo difícil, ¿no? Y porfiria, lo curioso es que porfiria viene de color púrpura, ¿ya? Porfiria viene de color púrpura.
Y esto es porque se encontró que algunos pacientes presentaban la orina pigmentada, ¿no? De un color púrpura. Entonces, por eso es que venía ese nombre. Yo les mostré una gráfica con 8 enzimas, ¿no? Bueno, aquí está la tabla que nos habla sobre los 8 posibles defectos que hay. La única diferencia resultante es que solamente la primera, o sea, cuando la mutación es en la primera, que es en la ala sintasa, esto es de la forma eritroide, y esto no va a dar porfiria, sino va a dar anemia sideroblástica, ligada al cromosoma X. Entonces, esa es la única diferencia. Las demás sí nos van a dar porfiria. Bueno, no son muy prevalentes estas enfermedades, son raras, pero como les decía, esto es importante considerarse en ciertas enfermedades. Vamos a suponer que viene un paciente a la emergencia, viene por dolor intenso en el abdomen, ¿ya? De por sí, cuando un paciente ya viene por dolor intenso, ya se llama esto abdomen agudo, ¿no? Entonces, ustedes como médicos lo que van a tener que hacer es examinar ese abdomen agudo, ¿no? Ustedes ya han llevado anatomía, ¿no? Y buscan los puntos dolorosos, ¿no? Que nos podrían indicar, ¿no? Digamos, un cólico biliar, ¿no? Nos podrían indicar una apendicitis. En este caso, el dolor abdominal es muy agudo y no encuentras ningún punto referente, o sea, duele en cualquier lado, tanto como duele en cualquiera de esos puntos. Entonces, tienes la duda de que podría existir algo, incluso a descartar pancreatitis, porque en la pancreatitis también existe un dolor muy agudo abdominal, ¿no? Entonces, lo que podría pasar en la emergencia, y de hecho ha pasado, es que la indicación de un abdomen agudo en lo que no sabes qué es, en donde no sabes qué cosa puede ser, la indicación igual es cirugía, para mirar qué es. ¿Ok? Entonces, lo que va a encontrar el cirujano, una vez que el paciente lo prepara, entra a sala de emergencia y todo, ¿qué va a encontrar? En la porfiria. Nada. No va a encontrar nada. Porque simplemente son acúmulos de ciertos compuestos en la sangre, ¿no? Que producen dolor abdominal. Ayer me preguntaron por qué daba el dolor abdominal, no está explicado. No lo explican. Solamente dice por acumulación de estas sustancias, nada más. No hay una explicación. Bueno, y también hay una variedad de hallazgos psiquiátricos también. Entonces podría ser confundido con una enfermedad psiquiátrica. Y ahí ahorita les digo un dato interesante. Bueno, hay también porfirias que causan fotosensibilidad, ¿no? Esto va a favorecer a que los pacientes tengan actividades nocturnas, ¿no? También podría haber severa desfiguración de estos pacientes porque esta fotosensibilidad es debido a que este acúmulo de moléculas intermedias causan una reacción con los lisosomas y esto hace que la piel se dañe severamente. Esta es la porfiria congénita eritroide, que un dato interesante me llamó la atención, así que busqué cuando en el mismo Harper decía que esto podría haber sido el prototipo de lo que llamaron alguna vez en algún mito los werewolves, que serían los hombres lobo. Entonces me puse a buscar, la búsqueda fue fácil, werewolf, porfiria, ¿no? Y ya está. Entonces, sí, salen algunas gráficas interesantes, algo graciosas. Me salió esto, ¿ya? Esto es de la película Underworld, ¿no? Y por otro lado tenemos al rey Jorge III, ¿ya? Me llamó la atención, así que seguí buscando, digamos, por estos dos lados, ¿no? Y efectivamente hay una porfiria cutánea tarda que yo me imagino que en esa época habría sido tomado. Esto es hipertricosis, ¿no? La hipertricosis es básicamente mucha piel, mucho cabello, mucho pelo, mucho pelo. Entonces, yo me imagino que en esa época, de hecho, ha sido tomado de esa manera. Y aparte, lo otro curioso es que esto aparece en la cuarta década. O sea que el paciente nace pues y se ve completamente normal y de pronto a los 40 empieza a cambiar, ¿no? No sé si esto
lo asociaron por allá, por esos años, con la luna llena, no sé cómo habrá sido, pero muchos pues creían en esas cosas, ¿no? Bueno, entonces volvemos a este cuadro. Am, Acá no nos mencionan como mayor signo lo de la hipertricosis, solamente nos mencionan la fotosensibilidad, y si se dan cuenta es a partir de la enzima número 4, ¿no? Para adelante, nos mencionan sobre la fotosensibilidad. Ah, ok, ¿y esto por qué? Porque tiene que ver con justamente un defecto en el uroporfirinógeno sintasa. Entonces, a partir de ahí es que vamos a tener este, un producto que nos va a causar esta fotosensibilidad. A ver. Por si acaso, la única excepción de la forma dominante es la porfiria eritropoyética congénita, la cual es recesiva, ¿ya? Ese es el único dato adicional. Bueno, si la lesión de la enzima ocurre previo a la formación del porfirinógeno, ejemplo, la enzima número 3, ¿no? La porfiria va a tener una forma aguda e intermitente. La acumulación de ALA y PBG en los fluidos y en los tejidos va a causar este dolor abdominal y estos síntomas neuropsiquiátricos. Ah, ok, no les mencionaba. Lo del rey tercero, ¿no? Claro, lo del rey Jorge III. Resulta que este era un rey de Inglaterra, ¿ya? Que tenía síntomas psiquiátricos. Ya tenía síntomas psiquiátricos, tenía decisiones, o sea, él tenía que tomar decisiones del reino. ¿Ok? Y para esa época, bueno, no me he metido a estudiar toda la historia de esto, ya habían colonos en América, ¿ya? Y aparentemente su locura, ¿no? Hizo que pierda sus colonias en América, ¿no? O sea, no tomó las decisiones correctas, fue bastante agresivo, eh, y bueno, lo otro era que algunos contaban que él tenía orinas de color púrpura, ¿ok? Entonces, bueno, ya después hubo un reporte visto en CNN que mencionan de que no era por porfiria porque le daban a él un té de coca, no de coca. Le daban un té de unas hojas, de unas flores, que eran púrpuras, y esto hacía de que sus orinas sean púrpuras, pero hasta antes de eso siempre se pensó de que él tenía porfiria, ¿no? Entonces, hay una película que se llama La locura del rey, que justamente trata de eso. Y bueno, esa película, justamente su sinopsis menciona, ¿no? Que el rey tenía porfiria. Y bueno, lo han representado, no sé cómo lo han caracterizado, pero motivo de verla en Netflix. Bueno, a ver. En 4D, ¿no? Ya, acumulación de porfirinógeno. Ya, ¿qué más hay? ¿Qué más hay interesante de esto? Ya, por si acaso el bloqueo de uroporfirinógeno sintasa es la que va a dar la fotosensibilidad, como ya les acabo de decir, ¿no? Y esto es porque va a haber una oxidación de los porfirinógenos incoloros a coloreados. Y esto hace que se formen radicales libres eh, y forman complejos con el radical superóxido, ¿ya? A partir de oxígeno, y esto es lo que va a dañar pues, la piel, ¿no? Entonces ya recuérdenlo bien, ¿no? Si bien acabamos de ver que la fotosensibilidad aparece a partir de la enzima 4, ¿ya? Es por un defecto en esta uroporfirinógeno sintasa, ¿no? Ya lo estoy repitiendo, por algo será. Ya, entonces, por otro lado, bueno, un bloqueo enzimático posterior a esta vía, no vida, resultaría con la acumulación de porfirinógenos, dice la oxidación. Bueno, esto se los acabo de mencionar ahorita.
Ya, acá tenemos entonces un resumen de lo que acabamos de decir. Tenemos, digamos, la acumulación de dos tipos de productos, ¿no? Cuando hay una acumulación de ALA y porfobilinógeno, vamos a tener síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Y cuando vamos a tener una acumulación de porfirinógenos, ¿ya? Que es producto de una oxidación espontánea de estos porfirinógenos, vamos a tener estos síntomas cutáneos, ¿ok? Si es que queremos diferenciarlo. Ahora, ¿cómo se clasifica esto? Se puede clasificar por los órganos o células afectadas, o sea, puede decirse porfiria eritroide o porfiria hepática, ¿no? También puede ser clasificado de acuerdo a cómo se presenta, si es aguda o cutánea, ¿no? Según su presentación clínica. Bueno, y estas manifestaciones clínicas pues de dolor abdominal, ¿no? En verdad curioso, en verdad va a ser curioso si es que en la película mencionan o el personaje sufre de ataques de dolor abdominal, ¿no? No sé a qué punto lo habrán llevado, porque ustedes saben de que a veces llega una investigación de parte del que va a representar esto, entonces no sé cómo lo habrán caracterizado. Si es que solamente con síntomas psiquiátricos o quizás algo de fotosensibilidad, no lo sé, pero va a ser muy interesante. Bueno, puede haber porfiria crónica, hepática, esta es la porfiria cutánea tarda, que es la que acabamos de ver en la foto de la hipertricosis, ¿no? Y esto de nuevo, lo mencionan acá, que está asociado a una deficiencia del uroporfirinógeno de carboxilasa. Se puede evidenciar por una sobrecarga de hierro, exposición al sol, ingesta de alcohol, hepatitis o HIV. Bueno, en hepatitis podría haber un desgaste de citocromo P450. Puede ser por una inflamación de las células hepáticas y esto desencadenar las crisis, en todo caso. Infección de HIV. ¿Existe hepatitis por HIV? Existe. Existe algo que se llama colestasis por HIV. Es más, bueno, esto es un dato aparte, ¿no? Entre paréntesis, digamos, del tema. Hay una enfermedad que se llama colestasis neonatal, ¿ya? Bueno, y vemos que el neonato empieza a presentar bilirrubinas elevadas. Esto va a ser parte del otro tema, ¿no? Y entre las causas hay virus, ¿no? Hepatitis, miles de cosas, ¿no? Me tocó un caso así en el hospital, cuando estaba interno. Me puse a revisar uno y otro libro, una y otra revista. Habían muchos exámenes que hacer, citomegalovirus, hepatitis, varias cosas que hacer. Ya se le había hecho casi todo y el paciente se estaba yendo sin diagnóstico. Bueno, como había revisado todo el protocolo, se me ocurre hacerle HIV, ¿no? Y yo no sabía, o no, como interno no recordaba, o eso está grabado, ¿no? Bueno, voy a editar esa parte. No, verdad. Ya chicos, entonces, volviendo. Bueno, entonces tenemos porfiria hepática aguda, que esto es por la deficiencia de ALA hidratasa, ¿no? Y esto va a dar ataques agudos, gastrointestinales, neuropsiquiátricos, podrían haber síntomas motores, ¿no? Y esto probablemente se acompañe también de fotosensibilidad, probablemente. Bueno, hablamos de que los dolores gastrointestinales, los síntomas gastrointestinales agudos o los dolores abdominales tenían que ver con la acumulación de ALA y porfobilinógeno, ¿no? Y siempre se van a desencadenar con consumo de barbitúricos, etanol, otros medicamentos que van a inducir el consumo de este citocromo P450. Porfiria eritropoyética va a dar rash cutáneo y ampollas, aparecen en la infancia. Puede producir complicaciones como cirrosis hepática o colestásica o falla hepática progresiva. Bueno, las consideraciones clínicas.
Bueno, lo principal es recordar esta enzima que es la ala-sintasa 1, que va a ser la enzima clave para la regulación de la síntesis de hEM hepática. Lo otro es que tenemos que recordar que este uso de medicamentos o de fármacos que puedan producir el consumo de un grupo hEM, que es el citocromo P450, van a inducir esta ala-sintasa y esto puede ser peligroso o puede ser dañino para estos pacientes con porfiria, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer para el tratamiento de esta enfermedad? Ya lo hemos mencionado, la ingesta de carbohidratos. Bueno, para que quizás lo asocien un poquito mejor. Recibo a esta paciente en mi internado con dolor abdominal, con fotosensibilidad, ¿ya? Y pues el asistente de turno, que también les enseña a ustedes, o sea, les va a enseñar cuando ustedes lleven medicina interna, dijo, esto puede ser porfiria. Bueno, porfiria, pero esto no lo he escuchado nunca, ¿no? Recordaba en mi clase de bioquímica hace mucho tiempo. Porfiria, decía. Yo veía blanco, blanco, blanco. No me acordaba, porfiria, grupo M. Ah, ok, ok. Pero no sabía ni por qué los dolores, no, absolutamente nada. Bueno, así que el doctor dijo, bueno, vamos a infundirle dextrosa al 10%, a ver si los dolores calman. Bueno, ahora sí estamos viendo nosotros que la infusión de carbohidratos o la ingesta de carbohidratos disminuye el dolor. Y así que eso hizo, y efectivamente la paciente terminó con menos dolor abdominal, empezó a mejorar. No se utilizó para nada, perdón, no se utilizó para nada la emina. No, me imagino que no es una presentación que haya en el Perú, ¿no? Pero bueno, tampoco se utilizó beta-caroteno, ¿no? Les puedo ser sincero, solamente se utilizó dextrosa al 10 o creo incluso dextrosa al 50. Pero bueno, acá tenemos otro dato, que el betacaroteno podría mejorar la fotosensibilidad de estos pacientes, porque disminuye o bloquea los radicales libres. Entonces, eso es otro adicional, ¿no? Y bueno, finalmente los dejo con esa película que está rankeada en 7.2, que no está mal. Es una película antigua, puede ser aburrida, no sé, ¿no? Pero si quieren la ven, si quieren no la ven. Yo sí la voy a ver, un poquito me voy a aburrir. La vi un poquito, yo la clasifico en ese tipo de películas domingueras de Canal 4, así digo yo, cuando son bien aburridas. Pero bueno, ya está, chicos, hemos terminado, ¿no? Solamente repasamos un poco, un poquito, una chiquita, ya. Ok. Yo subo esto y lo borro al toque. No va a durar ni 2 días. No es buena publicidad. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que acordarnos. El origen del grupo M, ¿de dónde? ¿Qué productos necesitamos? Claro, succinil-CoA y glicina, que es un aminoácido no esencial, claro. Esto se forma gracias a la ala-sintasa, ¿no? ¿Que está dónde? En la mitocondria, ¿no? Y vamos a tener el aminolebulinato, que vamos a conocer como ALA. Bueno, pasamos entonces al citoplasma, o al citosol. Y esto gracias a la ala dehidratasa, ¿no? Vamos a tener el porfobilinógeno, ¿no? Entonces, esta ala dehidratasa, yo les dije que contiene zinc y es sensible a intoxicación por plomo, ¿no? Ya. Entonces ahí lo tenemos. Otra cosa importante que hay que recordar es de que la ala-sintasa va a ser inhibida por su producto final, que es el hEM, ¿no? Pero por ende también va a ser potenciada por el gasto del hEM, ¿no? Si es que consumo hEM va a ser potenciada. Y la ala-hidratasa, de nuevo ahí tenemos de que va a ser inhibida por el plomo. ¿Qué más? Bueno, esta ciclación espontánea no es lo normal, ¿no? Definitivamente no es lo normal, pero sí puede aparecer en algunas porfirias. Lo normal es que tengamos como producto finales el uroporfirinógeno tipo 3. Y ese uroporfirinógeno tipo 3 se va a convertir ¿a qué? A copro, claro.
a coproporfirinógeno. Vamos a tenerlo por acá. ¿Ok? Y este coproporfirinógeno tipo 3 va a cambiar de lugar, ¿no? ¿A dónde se va a ir? Vuelve a la mitocondria, claro, vuelve a la mitocondria. Bueno, lo curioso acá es de que de uro a copro sustituye grupos acetilo por grupos metilo. Ya. Hablando de eso, ¿y cuál es la clasificación de tipo 3? ¿Cuál es la diferencia? Que hay una simetría en el anillo 4, ¿no? El anillo 4. Bueno, tenemos estos 8 pasos, ¿no? Entonces la intoxicación por plomo, ¿en dónde va a obstruir? ¿A dónde va a bloquear? Y la hemosintasa, ¿no? Ya listo. Y que tienen 2 películas para ver, ¿no? Bueno, ya está chicos, pan comido entonces, ¿eh?